Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Saludos, buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos, Visión Económica a las 18 horas, como cada viernes. Alejandro Noel y un servidor, Leonardo Valverde, como siempre, con una carpeta con informaciones frescas, recientes, para comentarla con todos ustedes en este viernes 28 de octubre. Avanza el año, rápidamente se va. Estamos apenas a 2 meses de salir el año y con un conjunto de temas y de procesos políticos, económicos y sociales en la República Dominicana que están en desarrollo. Buenas tardes, Alejandro Noel y Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes, don Leo. Buenas tardes, amigos televidentes. Este es un día con muchas informaciones, tanto locales como internacionales. Pero vamos a comenzar con cuando un presidente en ejercicio dice, don Leo, que hay como problemas que le están haciendo en las elecciones. Es preocupante, ¿no es así? Ese es el caso de Bolsonaro en el área de allá de Brasil. Así es que vamos a comentar eso primero, Leo, porque Alejandro, pero es raro, bastante raro, porque generalmente la oposición es la que dice eso. la que dice que le van a hacer fraude, que le están montando irregularidades, que le están armando algoritmos y demás hierbas aromáticas, pero en este caso es el presidente actual de Brasil quien dice que está preocupado porque el Consejo Electoral como que está haciendo acciones, desarrollando acciones que le pueden perjudicar. ¿No será como poniéndose adelante para que el domingo, ante los inminentes resultados que ya se están proyectando, de que Lula da Silva puede salir electo en la segunda vuelta, que es la mitad más uno de los votos, para volver a la presidencia de Brasil? Y eso implicaría, por supuesto, una situación bastante complicada para Bolsonaro, en el sentido de cómo ha habido un enfrentamiento antes de la primera vuelta y en este proceso de la segunda vuelta entre Lula da Silva y el presidente actual Bolsonaro. Obviamente que parece que las estadísticas, que las encuestas están mostrando, ha preocupado bastante, ¿verdad?, al presidente de Brasil ante la inminencia de que Lula da Silva resulte ganador en las elecciones del próximo domingo. Y estamos hablando de 2 días, ¿no? No estamos hablando de meses ni mucho menos, estamos hablando de 2 días de las elecciones. Esta mañana había unas proyecciones de 48.5 contra 44 y pico, lo que de todas maneras, Alejandro, sí está seguro es que gane quien gane en Brasil, va a quedar el país dividido en dos franjas políticas. Va a ser parecido a los Estados Unidos, ¿verdad? Que la situación se mostró de una división entre republicanos y demócratas. Pues parece que Brasil va hacia lo mismo, entre conservadores, ultraconservadores y sectores progresistas y de centro izquierda de ese inmenso país de América Latina que es Brasil. Podemos establecer estos criterios, todo no está dicho, obviamente. Después que se cuenten los votos, es que se sabe realmente cuál va a ser el resultado, porque recordemos, Alejandro, y ustedes televidentes, que en la primera vuelta los números de Lula no le alcanzaron para irse en la primera vuelta y la proyección era que muy probablemente se podía ir en una primera vuelta. No fue así. Y ahora que la diferencia anda entre 4 y 4.5 puntos porcentuales, pero sabemos lo que implica tener el gobierno en la mano, tener el poder en la mano, ¿verdad? Y sabemos también lo que significa el desgaste de un gobierno al estilo de Bolsonaro en el hermano país de Brasil. Sí, ahora debemos contar lo siguiente. No es lo mismo una diferencia de 4% en asuntos porcentuales, pero ¿qué resulta? Que es la sumatoria, está mal puesto.
porque la sumatoria de los votos es la que debe hacerse el porcentaje. O sea, si en esa proyección del 48 y el 44 se suman los votos y entonces se ponen el total de votos y entonces tú te vas a ver que ese 48 no corresponde a 48, sino a 54, 56. ¿Me entendieron, amigos televidentes? Porque mucha gente dice, pero 48 y 44 dan 92, faltan 8%. No, es que no se va a tomar el 100%, es el 100% de lo que votan. De Por lo que lo tanto, esa proporción que están ellos poniendo no es una proporción real. ¿Ustedes me entienden? O sea, por eso, Alejandro, por eso se hace mucho más difícil pues, establecer un posible resultado a 2 días y pico de las elecciones, a 2 días de las elecciones. Un poco complicado atreverse. Por supuesto, yo quiero que gane Lula, que aún con la crítica que yo le tengo a los errores que cometió el Partido de los Trabajadores de Brasil con Lula y Dilma Rousseff, independientemente de esos errores, siguen representando el ala más progresista, ¿verdad?, para la mayor parte de la población de Brasil. Y yo siempre estoy de acuerdo con aquel que represente los intereses de la mayoría y que vaya a favor de la mayoría, y por eso estoy planteando en estos términos. Pero no me atrevería a decir que el triunfo de Lula está sellado, que ya está blindado. No, 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 es no. así. Eso hay que esperar el conteo de los votos. Sí, es una cosa importante, Alejandro, que si vuelve a votar la cantidad de gente que votó en las elecciones de la primera vuelta, eso sería una cosa extraordinaria, de que 175 millones de electores decidan el futuro inmediato de ese gran país de Sudamérica y América Latina que es Brasil. Posiblemente haya una gran motivación, ¿verdad? Y posiblemente más gente se haya motivado a participar en las elecciones para definir este problema. Se va a definir independientemente, porque ahora estamos hablando de mitad más uno de los votos emitidos. Y como solamente hay 2 candidatos, ahí no hay duda de que estos son para Lula y estos son para Bolsonaro. Ese es el cuadro que al día de hoy tiene Brasil. Después de los resultados de las elecciones del domingo, entonces ya habría que hacer un análisis distinto, cuál va a ser la actitud de Bolsonaro con el gobierno en la mano, con el poder en la mano. ¿Va a aceptar los resultados? Es una pregunta que se están haciendo los analistas internacionales. Yo pienso que no hay de otra, porque Brasil no tiene en estos momentos condiciones para un enfrentamiento político de la envergadura de que se acuse de fraude al Consejo, porque en este caso tú no puedes acusar a la oposición de que te hizo fraude, porque ¿cómo te va a hacer el fraude? ¿Con cuál mecanismo, verdad? Si hay un organismo que es independiente del gobierno, independiente de la oposición, que está organizando el proceso electoral, entonces las cosas están en ese terreno. Pero de todas maneras, a partir de la conducta que ha asumido este individuo, no hay duda de que se puede generar una situación complicada en Brasil a partir del domingo. Bueno, lo que nosotros podemos decir que la votación final podríamos ponerla de acuerdo a lo que veamos 48-44, un 56% para Lula y un 44%, no, un 58% para Lula y un 42% para Bolsonaro. Esa es la predicción. Eso es lo que la predicción que quisiéramos que sucediera, pero usted va a ver que va a ser así, porque cuando ustedes le ponen un 9 o casi un 10% de diferencia que supuestamente no se van a computar, eso no es posible, porque son los votos emitidos. Por lo tanto, ese asunto de 48-44, que nada más hay una diferencia de 4, no son 4, es la mitad de lo que faltan, que hay que sumárselo. ¿Usted me entiende? Y ponérselo por encima del 50%, porque usted no está trabajando 48-44, usted está trabajando 50% del total. Por lo tanto, mi predicción es esa, amigo. Bueno, yo lo dejo solo en esa proyección y me adhiero a esperar los resultados de las votaciones del domingo para entonces yo ver qué va a suceder, porque no quiero cometer el error de estar proyectando sin yo tener todos los elementos a manos. Este es un asunto bastante complicado, no es solamente matemático,
es un asunto de carácter político y de carácter geopolítico, sobre todo en la coyuntura en la que se están celebrando las elecciones en Brasil en la versión de la segunda vuelta electoral. Bueno, Alejandro, pero donde está caliente la cosa es en República Dominicana, porque aquí no se está acusando a la Junta de nada todavía, ¿verdad que no? Solamente que la Junta está como pidiendo cacao. Es decir, yo creo en la institucionalidad. Yo creo que las leyes están para cumplirse y hay muchísimas leyes con las que yo no estoy de acuerdo, pero ¿quién soy yo para, porque no esté de acuerdo, no ver la viabilidad de que se aplique la ley? Y eso es de criterio. Me gustaría escuchar su opinión. Usted en los últimos tiempos se ha convertido en más político que yo. Entonces, en el sentido de, óigame, si la Junta Central Electoral tiene una ley en la mano y un reglamento de aplicación de la ley, que es la ley de movimiento y partidos políticos de la República Dominicana, y todo el mundo anda haciendo campaña, y eso ha sido histórico en República Dominicana, ¿verdad? Porque hay diferentes modalidades de estar en campaña, y eso es difícil que se evite. Ahora, que usted vaya a firmar un pacto de buena voluntad cuando usted tiene una ley en la mano que le faculta de cómo establecer el régimen de sanciones para el que viole esa ley, entonces usted lo que está haciendo es debilitándose usted y fortaleciendo a los que quieren hacer política la 27 horas del día. Perdón, nada más tiene 24, pero quisiera que tenga 27 para durar las 27 horas haciendo campaña durante el día, ¿verdad? Y esto es una complicación, Alejandro. Me gustaría escuchar su parecer para yo hacer una propuesta de qué es lo que la Junta Central Electoral debiera hacer, tomando como estandarte la ley que tiene en sus manos. Bueno, yo diría lo siguiente. En primer lugar, yo no tendría que firmar ningún pacto de buena voluntad, de ninguna manera. Las decisiones de la Junta Central Electoral, como se llama aquí, y su apéndice, que son el consejo que tiene que ver directamente con lo técnico, o sea que está dividida en dos secciones, la Junta Central Electoral. Una es la administración del proceso y otra es las decisiones del proceso en términos de cómo se interpretan de acuerdo a la ley. Y eso está plenamente decidido. Lo que yo creo que aquí no es un asunto de buena voluntad. Lo que aquí se necesita es que la gente empiece a cumplir las leyes sin tener que firmar ningún acuerdo. Leyes son leyes. Usted no puede tener leyes para que alguien le interprete como sea. Yo digo algo que las leyes usted le interpretan, pero cuando usted tiene ya sus reglamentos, usted lo que tiene que es aplicar el reglamento de la ley. No me esté hablando de que buscar, de que unos, ustedes se acuerdan cómo era antes, de que notables, nada de eso. Leyes son leyes. Y si los reglamentos dicen cómo se aplica la ley, todo el mundo tiene que cumplirla. Por lo tanto, yo le digo a la Junta Central Electoral, no soy quien para decirlo, pero aquí no es un asunto de buena voluntad. Aquí usted decirle a los partidos políticos, estas son las reglas de juego. Para eso lo designaron. Lo nombraron. Para eso tienen una ley en la mano para hacer cumplir la ley. Ahora, Alejandro, yo no me quiero hacer una observación. Ahora voy a hablar como economista. Hay unos mecanismos de persuasión bien interesantes en el mundo de las finanzas. ¿Y sabe cuál es? Yo te quito los recursos. No, yo te digo si tú no cumples. Por supuesto que habría que modificar la ley, porque la ley ya establece el procedimiento de cómo le van a desembolsar el dinero de nosotros a los partidos políticos. Sí. Entonces, eso es un verdadero problema. Pero yo le diría lo siguiente, ok, se va a abrir la campaña proselitista en octubre. Entonces los fondos van a empezar a fluir a partir de octubre. Exacto. Pero hay una cosa, usted puede hacer actividades reguladas por la Junta Política, ¿verdad? Pero también... Pero con su dinero. Pero espérate, con su dinero, pero además yo cuidando de que el lavado y las prácticas indebidas en los procesos políticos no sea el mecanismo determinante. Vamos a la pausa para que retomemos unos segundos más este tema para dejarlo
perfilado, porque esto vamos a tener que estar hablando permanentemente del mismo. Ya volvemos.